haciendo una valoración sobre el anuncio que esta mañana Sánchez ha realizado respecto al genocidio terrible en Palestina y las medidas que dice que va a llevar a cabo. En primer lugar, queremos agradecer y reconocer la movilización y la presión social de millones de personas en este país que llevan 2 años clamando contra el genocidio y apoyando al pueblo palestino. La presión social, la movilización funciona. De hecho, la gente ha obligado al Gobierno a moverse 2 años después. El anuncio que hoy ha hecho Sánchez supone la asunción de que lleva 2 años mintiendo. Ha estado este Gobierno 2 años comprando y vendiendo armas para un genocidio, mientras ha dicho que no lo hacía. Ahora, Sánchez anuncia un embargo de armas después de meses en los que ha redoblado la importación de material militar israelí para asegurar que seguimos dependiendo militarmente de ellos, de un Estado genocida. Y además, el Gobierno de España sigue sin romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel. Cuando veamos esta medida que sea realmente efectiva, la creeremos. Practicar un embargo de armas es urgente y no puede quedarse en un mero titular, como ocurre las más de las veces con este Gobierno. Además, desde Podemos llamamos al boicot total contra el Estado de Israel y a que la ciudadanía se siga movilizando en todos los ámbitos con el ejemplo paradigmático de la Vuelta Ciclista a España. Llamamos a que la gente se siga movilizando, a que la gente siga presionando en la Vuelta Ciclista a España hasta que se saque de la misma al equipo de Israel. Y también queremos pedir que no se detenga, porque es vergonzoso que en estos momentos se esté deteniendo a gente en la Vuelta Ciclista a España por el mero hecho de movilizarse y de presionar para, como digo, impedir que el equipo de Israel participe y continúe en la Vuelta Ciclista a España. Llamamos al boicot, llamamos a la movilización. Como se ve, la protesta social funciona y, en este caso, el día de hoy, ha conseguido que el Gobierno, después de 2 años, se mueva. La segunda cuestión de la que queríamos hablar hoy es sobre la emergencia habitacional de este país. El problema de la vivienda se está convirtiendo cada vez más no en una emergencia, sino en una catástrofe habitacional. Es un crimen histórico contra la sociedad que está amparado y fomentado por el bipartidismo. El Gobierno sigue del lado de los especuladores y de los rentistas y a estas alturas de la legislatura no parece que vaya a cambiar nada. El Gobierno habla mucho de vivienda, pero no hace absolutamente nada para acabar, como digo, con este crimen contra el derecho a la vivienda de la ciudadanía. La semana pasada conocíamos que el precio de la vivienda ha subido, se ha incrementado casi un 13% el último año, la mayor subida en los últimos 18 años. Estamos, como digo, por tanto, ante una emergencia social, económica y de seguridad que afecta a millones de familias. Es una emergencia social porque millones de familias son incapaces de pagar un alquiler y se ven obligadas a mudarse cada vez más lejos o a vivir hacinadas en situación de enorme precariedad. Es una emergencia económica porque se está produciendo la mayor transferencia de riqueza de las clases trabajadoras y también de las clases medias a un pequeño número de especuladores y de fondos extranjeros. Además, es una emergencia de seguridad porque nada provoca mayor temor y mayor inseguridad que la idea de perder tu hogar y quedarte en la calle o de vivir en una incertidumbre permanente al no saber dónde vivirás cuando termine tu contrato de alquiler. Los altos precios de la vivienda provocan, en definitiva, que tengamos un país más pobre, más desigual y menos productivo, donde los rentistas se forran simplemente porque acaparan viviendas y no porque produzcan ni aporten nada a la economía de este país. Y al final, las clases trabajadoras cada vez se empobrecen más a marchas forzadas. Ante todo esto, es verdaderamente incomprensible y lamentable la inacción del Gobierno de Sánchez. Este Gobierno no está haciendo nada. Mirar para otro lado es permitir que el problema se siga agravando. Hace unos años se decía que la vivienda era un problema para los jóvenes.
Después se decía que la vivienda era un problema para los jóvenes y para las familias con menos ingresos. Y ahora estamos ante un problema que afecta a los jóvenes, a las familias y a las grandes ciudades. Estamos ante una emergencia nacional y un auténtico problema de país. Por tanto, como llevamos diciendo desde Podemos muchísimos meses, es urgente, es imprescindible y perentorio tomar medidas contundentes y hacer algo ya. Hay que bajar por ley el precio de los alquileres, hay que prohibir la compra de viviendas que no sean para residir, hay que desarticular de inmediato los grupos parapoliciales como Desocupa, que hacen negocio atemorizando a las personas más vulnerables, y hay que obligar a los grandes propietarios a que pongan al menos el 50% de sus viviendas en alquiler social. Y la última cuestión de la que queríamos hablar es de la vuelta al cole, del inicio del curso escolar. Un año más queremos expresar nuestro deseo de que la llegada de septiembre y la vuelta al cole no suponga para ninguna familia de clase trabajadora una carga. Desde Podemos creemos, y así lo llevamos defendiendo desde el nacimiento de nuestra formación política, que hay que garantizar que todos los niños y las niñas tienen derecho efectivo a la educación y que el desarrollo de tal derecho no suponga ninguna carga ni ningún problema adicional para las familias. No se puede, no se debe aceptar que haya familias que este mes tengan que pedir un préstamo al banco o a otros familiares para poder afrontar los gastos vinculados al material escolar. Por ello, es necesario, es imprescindible que se establezca de una vez por todas la gratuidad total de los libros de texto, del material escolar y del comedor desde los 0 a los 18 años. En definitiva, del ejercicio del derecho a la educación. Es imprescindible asegurar la gratuidad total y efectiva de la educación obligatoria. Libros, material escolar y comedores durante todas las etapas para todas las familias. Y, desde luego, muy especialmente para aquellas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y estas eran las cuestiones principales que les queríamos trasladar, pero si tienen alguna pregunta de cualquier ámbito, índole, jaez o particular, pues encantado de responder. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle si se esperaban algo más de la comparecencia de Sánchez o directamente si se esperaban algo de esta comparecencia institucional de Sánchez cuando lo ha anunciado el presidente del Gobierno a primera hora de la mañana. Y, por otro lado, preguntarle, en lo referido a Andalucía, ya hay un proyecto en marcha desde julio, Iniciativa, Izquierda Unida y Sumar. Izquierda Unida ha dicho que este mes va a establecer las condiciones de estas primarias para elegir un candidato. ¿Podemos se va a sumar a este proyecto? ¿Sí o no? Gracias. Vale, en cuanto a su primera pregunta, lamentablemente estamos acostumbrados a un gobierno que únicamente da titulares y que no toma ninguna medida real y efectiva. Nosotros, por supuesto, que pedimos y que exigimos a este gobierno que vaya mucho más allá. Nosotros lo que queremos es que haya una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida y terrorista de Israel, y lo que queremos es que ese embargo de armas sea un embargo de armas real y efectivo. Por eso, como decimos, hasta que no lo veamos no nos lo creeremos. Lo que es evidente es que la presión y la movilización social funciona y ha obligado, como digo, al Gobierno a moverse 2 años después a hacer algo que el Gobierno pues no quería hacer. Insisto, estaremos expectantes y vigilantes para garantizar que el embargo de armas es real y es efectivo y que no queda en un simple y un mero titular, como nos acostumbra este Gobierno. Y como también decía anteriormente, queremos agradecer y queremos reconocer, queremos loar la labor, la tarea, la movilización de tantas millones de personas en este país y también el trabajo que han hecho periodistas como Olga Rodríguez o el Centro de las, que han revelado y han puesto de manifiesto cómo nuestro Gobierno llevaba 2 años mintiendo y, de hecho, como he dicho anteriormente, el anuncio que hace Pedro Sánchez es la asunción expresa de que llevaba 2 años mintiendo, ya que el Gobierno lleva mucho tiempo diciendo que había decretado un embargo de armas y se ha comprobado que no es así, que nuestro Gobierno ha continuado comprando y vendiendo armas a un Estado genocida y terrorista, mientras Israel asesinaba a más de 63.000
personas y mataba a más de 20.000 niños. Como digo, es una auténtica indecencia. Estaremos expectantes y vigilantes para que el embargo de armas sea real y efectivo y, desde luego, seguimos exigiendo mucho más a este Gobierno, como digo, con la ruptura total de relaciones comerciales y diplomáticas y con un embargo de armas que sea de verdad real y efectivo. Y respecto a la segunda pregunta, pues no hay ninguna novedad, tampoco le puedo anunciar nada porque no hay novedad alguna en este tema. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre el decreto sobre los permisos de nacimiento. Me gustaría saber si Podemos puede confirmar hoy si votará a favor o en contra. Gracias. Nosotros lo que hemos dicho y seguimos diciendo de esta materia de permisos es que las 8 semanas de permisos han de ser remuneradas y que la propuesta anunciada por el Gobierno es absolutamente insuficiente. No puede ser que del permiso de 8 semanas únicamente 2 sean remuneradas. Nosotros lo que vamos a hacer en el trámite parlamentario es implementar e introducir una serie de enmiendas pidiendo que la remuneración de las 8 semanas de permiso sea total. Las 8 semanas deben estar remuneradas. Yo quiero recordar hoy aquí que la Unión Europea está multando al Gobierno de España por incumplir la normativa europea a este respecto. A día de hoy, insisto, el Gobierno está incumpliendo de forma flagrante y de forma palmaria las normativas de la Unión Europea que exigen y que detallan que la remuneración de las 8 semanas debe ser entera, real. Deben remunerarse las 8 semanas, no únicamente 2, como propone el Gobierno. Es una medida insuficiente. Evidentemente, nosotros siempre hemos dicho que vamos a apoyar cualquier medida, cualquier avance, cualquier mejora, por pequeña que sea, pero, como digo, nosotros lo que vamos a hacer es, en el trámite parlamentario, introducir enmiendas exigiendo y pidiendo que la remuneración de las 8 semanas de permiso sea absoluta y, como digo, no quede únicamente en 2 semanas, sino que se cubran las 8 semanas de permisos y que sean remuneradas todas ellas.